Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. A continuación, el maestro respondió con aquella oración mundialmente conocida como el Padre Nuestro. Este pasaje está escrito en el Evangelio según el apóstol Lucas, capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el 4, y también ha sido recogido en el Evangelio según Mateo, capítulo 6, desde el versículo 9 hasta el 13. Si usted le pregunta a cualquier pastor, anciano, obispo, evangelista o misionero de una iglesia protestante, ¿qué es orar?, seguramente le responderá que orar es hablar con Dios. Y esa respuesta es correcta. Vale aclarar que la práctica de rezar u orar a seres considerados santos no es bíblica, sino una práctica de la Iglesia Católica que fue evolucionando más o menos a partir del siglo IV de nuestra era. Pero esto solo lo menciono para poder ir más al fondo sobre el objetivo de este tema, el cual consiste en descubrir la importancia de dirigirnos a Dios más allá de la religión que usted profese. No solo para pedir, como es la idea generalizada, sino para establecer un diálogo con el Creador, aunque no tengamos algo específico que solicitar. A lo largo de los siglos, el hombre ha buscado a Dios de distintas maneras desde su visión, influenciado por el contexto cultural, social y filosófico de cada región y de cada época. La necesidad de interconectar con Dios o relacionarse con Él es connatural al ser humano, y aún la mayoría de quienes se confiesan ateos reconocen la existencia de un ser superior. El presente mensaje no tiene el propósito de analizar las distintas creencias y filosofías, ni conjeturar alguna de ellas. Es facultad de cada persona ejercitar su libre albedrío y adoptar la creencia que considere, y cambiar mañana si le da la gana. Es su derecho. Recuerde que si Dios no lo obliga, ninguna persona tiene derecho a obligarlo. Hay muchas frases elocuentes sobre la religión y la fe que han sido escritas por hombres inteligentes, y entre ellas he escogido 3 para compartir con ustedes hoy día. La primera es de Napoleón Bonaparte, quien siendo un ambicioso conquistador dijo: creo en el Dios que hizo a los hombres, no en el Dios que los hombres han hecho. Queriendo demostrar con estas palabras cuánto los humanos hemos desfigurado el concepto de Dios, interpretándolo a nuestra conveniencia para en su nombre someter a otros hombres, y de esto no hay dudas que el pequeño cabo Napoleón, conocido también como el Águila de Francia, sí que sabía mucho. Por su parte, Martin Luther King, quien fue un destacado pastor protestante y activista de los derechos civiles por la igualdad racial, dijo que la fe es dar el primer paso, incluso cuando no ves toda la escalera. Evidentemente, este gran hombre no se refirió directamente a la religión como un conjunto de credos, dogmas y liturgias, sino al fundamento de todo ello, que es la fe. Sin dudas, la fe de Luther King lo fortaleció en su lucha por la justicia, la igualdad y la resistencia pacífica, que ha quedado como ejemplo para las siguientes generaciones. Finalmente, entre esas 3 frases escogidas, está la pronunciada por un hombre poco conocido en Occidente, llamado Swami Vivekananda, un líder espiritual, obviamente de la India, célebre por su discurso en el Parlamento Mundial de las Religiones en 1893 en Chicago, quien dijo: el objetivo de la religión no es construir templos, sino crear seres humanos divinos. El templo real debe construirse en nuestros corazones. Frase que nos acerca bastante a los conceptos judeocristianos.
de cierto, todas estas palabras y otras expresadas por connotados personajes que han pasado a la historia, no por haberlas dicho, sino por haber desempeñado destacadas labores en distintos campos, tienen su parte de verdad y ni falta hace aclararlo. Pero echemos un vistazo a lo que dice la Biblia de manera expresa sobre la religión y luego de forma tácita. Vamos por lo expreso primeramente. El apóstol Santiago en su epístola universal en el capítulo 1, versículo 27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La interpretación de este mensaje debe, por obvias razones, ser extensiva, sin necesidad de entrar en análisis hermenéuticos, es decir, no se trata de simplemente visitar a los huérfanos y a las viudas, sino de socorrer a toda persona que se encuentra en indefensión o en condiciones de vulnerabilidad, como los huérfanos y las mujeres que cuando morían sus esposos quedaban desprotegidas, pasando hambre y todo tipo de necesidades. Pero no solo a ellas, sino a todo hombre y mujer, niño o adulto que padezca hambre, frío, enfermedad o cualquier otra cosa de orden primordial, como aquellas que están narradas en el Evangelio según Mateo capítulo 25 desde los versículos 31 hasta el 46, en aquel capítulo llamado El juicio de las naciones, que se refiere a lo que sucederá cuando el Hijo del Hombre reúna delante de él a todas las naciones y ponga a unos a un lado y a otros del otro lado, y los juzgue según sus actos de bondad y misericordia, mencionando que alguna vez tuvo hambre y sed, fue forastero, estuvo desnudo, enfermo, en la cárcel, y mientras unos lo atendieron en todas las necesidades, otros le negaron toda ayuda. A los primeros les dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero a los segundos les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y volviendo a la epístola de Santiago en el capítulo 2, versos 14 al 17, encontramos de forma muy clara cómo se ratifica lo antedicho. El pasaje en cuestión dice a la letra: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Fin de la cita. No hace falta más aclaración sobre lo que es la verdadera religión en la práctica, pero por si acaso, vayamos al libro del profeta Oseas en el Antiguo Testamento y en el capítulo 6, verso 6, nos dice lo siguiente, abro comillas: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Cierro comillas. Lamentablemente el hombre ha hecho a Dios a su imagen y semejanza, volteando el concepto verdadero, como expresó Napoleón Bonaparte, quien siendo un hombre de guerra, no de paz, interpretó correctamente lo que desgraciadamente ocurre. Recordemos nuevamente su frase: creo en el Dios que hizo a los hombres y no en el Dios que los hombres han hecho. Ciertamente la fe, conforme dijo Martin Luther King, es el primer paso que nos lleva al conocimiento de Dios para practicar la verdadera religión pura y sin mácula, claramente explicada en este mensaje por medio de las citas bíblicas señaladas. Como dijo Swami Vivekananda, no se trata de construir templos, sino crear seres humanos divinos. El templo real debe construirse en nuestros corazones. Y disculpe usted si se siente incómodo por escuchar la verdad, pero la Biblia nos enseña que es nuestro cuerpo el templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él,
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por eso, según el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 19, 20 y 21, Jesús dijo a un grupo de judíos: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Para complementar, vayamos brevemente al libro llamado Hechos de los Apóstoles, donde se narra parte del discurso de Pablo en el Areópago de Atenas, delante de esta comunidad tan culta, con sus filósofos y oradores aristócratas como politeísta e idólatra. El pasaje está en Hechos capítulo 17. Voy a leer solo desde el versículo 22 hasta el 25, que dicen así: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Fin de la cita. Pero los que dirigen las religiones han levantado lujosos templos y suntuosas catedrales, siguiendo la corriente de los paganos griegos. Y aquello que un día fue criticado por Martín Lutero y Erasmo de Róterdam, entre otros, es también practicado por quienes supuestamente están del lado de la reforma, construyendo mega iglesias y viviendo vidas ostentosas con latisueldos mensuales de 5 cifras, puestos por ellos mismos, claro. Mientras el Hijo del Hombre respondió a alguien que le ofreció seguirlo donde quiera que vaya, diciéndole: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo sus nidos. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Conforme está recogido en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 20. Hable a diario con el Padre Celestial. En todo momento, hágalo con devoción y sinceridad, con perseverancia y súplica en el Espíritu, como enseña el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 6, verso 18, porque Él está allí, siempre dispuesto a escucharlo a usted y sin intercesores. Lea la Biblia y esté dispuesto a aprender. No deje que el orgullo de haber estado equivocado nuble su entendimiento. Las verdades son como un tumor que duele cuando lo extirpan, pero que liberan al cuerpo de un mal que lo ha mantenido debilitado por mucho tiempo. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, repito, nadie viene al Padre si no es por mí. Está escrito en Juan 14, verso 6. Léalo, entiéndalo y medítelo. No pretenda el día que esté delante de Dios excusarse echándole la culpa a quién sabe quién. Entienda lo que significa la frase que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, todo lo que necesitamos saber ya está escrito en tu palabra, pero abre ahora nuestro entendimiento para que sea extirpado de nuestra mente el engaño y caigan de nuestros ojos las escamas que cayeron de los ojos de Saulo de Tarso. Que tu verdad sea conocida por todos, incluso por aquellos que dicen servirte desde lujosos templos e iglesias, pero sin conocer lo que es la verdadera religión pura y sin mácula. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador y Señor, te lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.